Hola, en este video vamos a ver la diferencia entre una crisis de liquidez y una crisis de solvencia. Primero con un ejemplo pequeño y personal y después viendo cómo se puede aplicar a la economía política internacional. Digamos que ya terminaste la universidad y estás buscando un nuevo trabajo. Llenas tu solicitud, entregas y afortunadamente te llega una oferta de trabajo con contrato, con plazos, con sueldo, todo muy bien. Al momento que empiezas a leer tu contrato, te das cuenta que para llenar bien tus obligaciones vas a necesitar un automóvil. Pero viendo tu sueldo, crees que esto tal vez no va a ser un problema. Puedes sacar un automóvil con lo que te van a pagar. Vas a la agencia, encuentras un automóvil que es de tu agrado. Revisas y decides que tiene buen precio y que con este automóvil vas a poder lograr realizar todas las obligaciones que te pide tu nuevo trabajo del cual tienes una oferta. Decides que este es el que quieres tomar para tu trabajo. Al ya escoger el automóvil, pues lo siguiente es ver si puedes pagarlo. Ves que no tienes el dinero ahora para poder pagar el automóvil, pero no pasa nada. La agencia te está ofreciendo un muy buen préstamo a una tasa bastante competitiva y con mensualidades que, considerando tu nuevo empleo, vas a poder pagar sin ningún problema. Muestras tu carta de oferta de empleo y te dan el préstamo sabiendo que vas a poder pagar el automóvil y te dan el automóvil para que puedas llevar a trabajar. A unos días de que se supone que vas a entrar a tu nuevo empleo, recibes una carta. Y esta carta dice que aunque van a respetar tu contrato, tu fecha de entrada la van a posponer un mes. Y eso también quiere decir que tu primer pago se pospone un mes. Eso implica que no vas a poder realizar tu primer pago de tu préstamo de auto. Por lo tanto, vas a la agencia con tu carta y pides renegociar los términos del préstamo. Probablemente lo que van a hacer es te darán una opción de posponer el primer pago hasta que tengas tu primer pago del empleo y en eso van a alargar el tiempo de tu préstamo o van a subir tu tasa de interés. Pero esto quiere decir que aún tendrás el auto para cuando entres a trabajar, tengas el auto. Esto se llama una crisis de liquidez. En este momento no tienes el dinero, pero lo tendrás después de tu primer pago. Pero digamos que en vez llega otro tipo de carta y esa carta te dice no que van a posponer tu entrada, sino que ya no te van a ofrecer este trabajo. Van a retirar la oferta porque hay recortes en la empresa y por lo tanto ya no te pueden contratar. Entonces, ¿qué haces? Esto ya es un problema muchísimo más fuerte porque quiere decir que no solamente ya no tienes para ese primer pago de tu préstamo de automóvil, sino que no tendrás para los siguientes, porque no tienes la seguridad de que vas a tener trabajo, ni que que vas a tener un sueldo o forma de pagar. Entonces, pues primero, no tienes cómo pagar la primera instalación, ni las siguientes. No tienes posibilidades de pedir otro préstamo porque no tienes con qué respaldarlo. Y ahora el auto vale menos de lo que valía cuando lo sacaste. Aunque lo vendas, no te van a dar el precio de tu préstamo, porque no es el monto del préstamo, no va a tener los intereses ni las penalizaciones por cancelar el préstamo. Entonces, para liquidar tu deuda necesitarías vender el auto y además otras cosas para poder liquidar por completo. Entonces, una crisis de liquidez es cuando ahorita no tienes el dinero, pero sí lo vas a tener. Tienes forma de obtener el dinero y simplemente es cuestión de tiempo, pero lo vas a tener. A diferencia de una crisis de solvencia, que quiere decir que no tienes el dinero para pagar tu deuda,
pero tampoco tienes forma de conseguirlo para poder pagarlo en un futuro. Países, o más bien sus gobiernos, recurren al instrumento de préstamos desde otros países o de instituciones financieras para varias razones. A veces es para lograr un proyecto o, por ejemplo, en los 70 los países que exportaban petróleo querían hacer refinerías para tener mayor uso de ese petróleo y no tener que importar el producto terminado. Entonces, el problema es que cuando tomas un préstamo de otro país o de otras instituciones, lo tomas en la moneda extranjera. Eso quiere decir que la tienes que pagar en esa moneda. Si tomaste dólares, tienes que pagar dólares. Si tomaste euros, tienes que pagar euros. Y como no los puedes imprimir, entonces tienes que buscar una forma de poder conseguir la moneda extranjera para poder pagarlo. Normalmente es a través de exportaciones, pero hay otras formas que lo pueden ir consiguiendo utilizando sus reservas internacionales, etcétera. Pero esto quiere decir que tienes que pagar en una moneda extranjera. Pero si no puedes conseguir esta moneda extranjera, puede generar una crisis de deuda. Entonces, ¿qué se puede hacer en una crisis de deuda? Si el crisis de deuda, el problema es de liquidez, entonces lo que tienen que hacer para este país que no puede pagar al momento es reestructurar los montos y reestructurar los plazos hasta cuando tenga el dinero. Pero si el problema es de solvencia, entonces el perdón de deuda es más importante o los swaps de deuda, por ejemplo, que se pueden hacer con UNICEF. Hay que tomar en cuenta, claro, que una crisis de liquidez mal manejada se puede convertir en una crisis de solvencia. Y una crisis de solvencia mal manejada se puede volver un círculo vicioso, una crisis sin salida, que cualquier ingreso se va a ir a pagar la deuda y no va a permitir inversión o crecimiento en el país o desarrollo.